días. ¿Cómo durmieron? ¿Bien? ¿Listos para darle? Ha estado bendiciendo el Señor, ¿no? ¿Qué tal? Ayer con todo y lluvia, hablando bien fuerte y bien poderoso el Señor a nuestras vidas acerca de cómo está tu relación con su cuerpo, con su iglesia. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de este domingo y sería muy bueno que te preguntes qué vas a hacer con toda la información que has estado recibiendo. Nuevamente, como tenemos un porcentaje importante del 40% de jóvenes que aún no están casados, y aún algunos que están casados todavía no tienen hijos, te puedes preguntar nuevamente que haga una conferencia para padres. Pero bueno, insisto en esta parte que es mejor que aprendas desde ahora y no que tengas después que buscar consejos cuando ya se todo de cabeza. Así es que también toma nota, también ponle todo el interés, porque es probable que Dios te conceda tener hijos algún día. Y estás en el mejor momento de aprender. Y desde luego que Dios a los que ya tienen hijos les puede dar la gracia para entender un poquito más qué es lo que podemos aprender de Él y saber de Él. Salmo 127, verso 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿De quién son herencia? Los hijos de Dios, ¿verdad? Dice: cosa de estima, algo valioso, el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Las saetas son las flechas en manos del valiente, que el valiente está allá, por eso esfuérzate y sé valiente para darle dirección y que pueda pegar en el blanco correcto la flecha, tus hijos que puedan llegar al lugar correcto. Y dice: bienaventurado, el verso 4 dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Verso 5: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Padre, gracias te damos por esta mañana, que tu misericordia es nueva, como lo cantábamos hace un momento, Señor. Y sabemos que tú eres un Padre bueno, Señor, un Padre bueno que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Y Señor, de ti queremos aprender, de ti queremos aprender como Padre bueno a cómo llevar, Señor, a buen puerto a nuestros hijos. De ti queremos aprender a darles lo mejor que podamos a nuestros hijos, Señor. Así es que yo ruego, Señor, que tú transformes nuestra manera de pensar y que podamos entender hacia dónde estamos llevando a nuestros hijos esta mañana, Dios, y que tú nos habilites, tú nos entrenes, nos capacites, Señor, para poder ser los padres que debemos ser y para poder ser heraldos, Señor, en nuestras casas, Señor, ser luz en nuestras casas para con nuestros hijos. Dios, ayúdanos y ruego, Señor, con humildad, que cada uno de los que están aquí, Señor, transformes nuestra manera de pensar esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿o no? Los que son padres están de acuerdo conmigo. Todos queremos darle lo mejor que esté a nuestro alcance a nuestros hijos. Nuestros hijos aún también esperan de nosotros que les demos lo mejor a ellos. Todos los que somos hijos esperamos cosas de nuestros padres. Y hay un texto que me llamó mucho la atención, la primera parte en Proverbios capítulo 13, verso 22, acerca de dar buenas dádivas a nuestros hijos. Y en el capítulo 13 de Proverbios, en el verso 22, en la primera parte, dice que una persona de bien, lo voy a decir un poquito parafraseado, una persona buena, una persona de bien, dice que deja herencia no solo a sus hijos, sino hasta a sus nietos, dice ahí. Deja herencia a sus nietos. Una persona buena deja cosas buenas. Y una pregunta que tú y yo nos podemos hacer esta mañana es: ¿qué les puedo heredar o qué les puedo dejar a mis hijos? Todos queremos dejarle algo bueno a nuestros hijos. Y si nos hacemos la pregunta, yo sé que todos vamos a decir, por supuesto que un legado espiritual es mucho mejor que cualquier legado, cualquier herencia, cualquier cosa buena material que les podamos dar. No es malo dejarles cosas materiales, pero es mucho mejor
dejarles un legado espiritual. Pero si vamos al término de la vida real, de lo que está sucediendo hoy en día, ¿cuántos en realidad la mayor parte de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo y de nuestra energía los estamos dedicando a darles un legado espiritual? Si lo pones en una balanza, ¿qué es más importante en lo que estás esforzándote como hombre, como padre, en darles un legado espiritual o en darles un legado material? Un padre promedio que la mayoría desea que a sus hijos les vaya bien en la vida, desean que sus hijos en algún momento lleguen a, como decimos de alguna manera, buen puerto. Muchos de nosotros hemos pasado por alguna vida muy accidentada, venimos de situaciones muy complejas y al menos la mayoría de los padres desearía que sus hijos salgan de aguas turbulentas, de lugares donde hay mucha inestabilidad y lleguen a tierra firme, que salgan de esa tierra por la que quizás muchos de nosotros cruzamos y dejarles una buena herencia, un buen legado, que quizás no batallen tanto con las cosas de la carne y que no tengan que entretenerse tanto en situaciones que pudieron haberse evitado. En términos simples, creemos que ser un buen padre es darle lo mejor que podamos a nuestros hijos. ¿Coincidimos en esto? ¿Están conmigo? Amén. Pero ¿qué es que le vaya mejor a nuestros hijos? ¿Qué es lo que en realidad es lo mejor que les podamos dar a nuestros hijos? ¿Cuál es ese buen puerto, ese lugar preciso a donde podemos llevarlos? Es más, la pregunta más directa podría ser: ¿a dónde estás llevando a tus hijos? ¿O hacia dónde los quieres llevar? Es probable que muchos ni siquiera tengan una idea de dónde querrían que estén sus hijos en determinado momento, en determinado tiempo, que muchas veces los estamos dejando que vayan por los vientos de esta cultura posmoderna, que más bien los está apartando de un legado espiritual, los está llevando más a apartarse de los principios que dice la Escritura y a que vivan una vida completamente alejada o apartada de lo que Dios dice. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estás llevando a tus hijos? No vaya a ser que te suceda como a mí en alguna ocasión, hace algunos años, que me levanté temprano un sábado, ya se estaban despertando mis hijos y le pedí a mi esposa: apúrense, arréglense, báñense, vamos a desayunar, se nos va a hacer tarde. Y me preguntaron: ¿y qué vamos a hacer? Y les dije: no sé, pero se nos va a hacer tarde. La realidad es que muchas veces así estamos. Vas a prisa, estás haciendo muchas cosas, pero ¿hacia dónde vas? ¿O qué quieres? No sé, pero se nos va a hacer tarde, apúrale, vamos a meterle. Y vas por la vida metiéndole, pero no tienes ni idea hacia dónde quieres ir. A lo mejor tienes esta parte teórica de sí, lo mejor es darles un legado espiritual, pero en realidad esto está sucediendo en el día a día. Y hacia dónde vamos, yo creo que esta respuesta va a depender muchísimo de tu sistema de valores. ¿Qué es esto de tu sistema de valores? Es a lo que le das una categoría de muy importante en tu vida. Las áreas que más destacas en tu vida, que les pones más atención, de las que estás más convencido que es bueno y necesario en la vida. Al final, esto también es fe. Reflexiona en esto: todo lo que hacemos todos los días es lo que tú crees. La gente miente porque cree que puede evitar problemas mintiendo. La gente roba porque cree que le puede solucionar un problema. Los cristianos pueden amar porque creen que eso es bueno, pueden perdonar porque creen que esto es la voluntad de Dios, pero lo que vives y haces día a día es lo que crees. Lo que estás haciendo con tus hijos día a día es lo que tiene que ver con tu sistema de valores, lo que crees. Esto también es fe. Es donde pondrás tus fuerzas, tu tiempo, tu energía, tu dedicación.
Y la respuesta generalizada más clásica de cuál es la mejor herencia si tú sales por la calle, y yo creo que muchos de nosotros lo hemos pensado, lo hemos adoptado y lo hemos creído mucho tiempo, la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos es la educación. ¿Lo has oído? ¿Lo has dicho, no? Lo mejor que le puedo dejar a mis hijos es una carrera universitaria. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho esto y creemos que es lo mejor? Y que si cumples con darles una educación a tus hijos, ya la libraste, ya cumpliste en todo como padre. ¿Por qué? Porque si tiene una buena carrera, quizás vaya a obtener un buen empleo. Si tiene un buen empleo y es autosuficiente, quizás pueda llegar a casarse, a tener una buena esposa, de preferencia que sea cristiana, amén, ¿no? Y si van los domingos a la iglesia y cumplen con esto, pues ya le hicimos, ¿no? Y creemos que esto es suficiente. Y algunos dicen, bueno, pues hoy en día ni siquiera esa parte es suficiente, ¿no? Porque ya un título universitario no es suficiente. Si puede llegar a tener un doctorado, una maestría, pues qué mejor. Que se case con una buena mujer, y hasta le puedes incluir ahí unas cuestiones a tu sistema de valores, porque muchas veces parte de ese sistema de valores también tiene que ver con las cuestiones de belleza física. La gente se concentra mucho en eso, y entonces si es guapa la que se case con mis hijos, pues mejor, para mejorar la raza. Y bueno, aquí en Querétaro no es mucho esto, pero en Mérida, y si se casa con alguien de buen apellido, allá los apellidos tienen mucho que ver, ¿no? Y si se casa con alguien de buen apellido, wow, pues mucho mejor. Y esto empieza a infiltrarse aún en los valores cristianos como cosas buenas, como es el mejor. Y si tú ves a tu hijo que tiene un coche y tiene una casa, dices, wow, pues ya le fue bien, eso es un hijo exitoso. Hace algunos meses más bien, tuve la oportunidad de estar con un amigo, un hermano que tiene una facilidad para hacer dinero impresionante, ha hecho muchísimo dinero, vive en un campo de golf allá en el Country Club en Mérida, y este hombre me platicaba con lágrimas en sus ojos que tiene una casa preciosa, una mansión con vista al campo de golf, con lagos artificiales allí. Tiene muchísimo dinero este amigo, y me decía que él está todos los días hasta las 11 de la noche, 12 de la noche en su oficina, porque prefiere no llegar para no ver a su esposa y a sus hijos. ¡Wow! Obtuvo lo que muchos desearían. Eso me hace recordar un poquito también la vida de Salomón. Salomón en una parte de su vida dice, y aborrecí por tanto la vida. Salomón tuvo todo lo que el hombre común desearía tener: casas, coches, mujeres, exitoso en la parte científica, en muchas áreas, pero sin embargo encontró allí su contentamiento. Y muchos, aún como cristianos, podemos empezar a adoptar y a pensar que esto es lo mejor que les podemos dejar a nuestros hijos, y dejamos que todos estos valores del mundo se infiltren. La influencia que pueden llegar a tener los padres hacia los hijos es radical acerca de los valores que pueden tener. Y si tú estás pensando que los valores temporales de esta vida es lo mejor que les puedes dar a tus hijos, quizás los estés llevando a un lugar de muchísima inseguridad y de muchísimo tormento. Pero ¿qué acerca de los valores espirituales? ¿Qué estás haciendo para darle los valores espirituales? Y ayer en la charla de preguntas y respuestas pensamos, ¿tengo que obligar a mis hijos y tengo que traerlos a la iglesia forzosamente? Y la respuesta que se daba un poco era que, bueno, dependiendo la edad, habían cosas, y ciertamente un hijo pequeño, si tú le das la opción de venir o no a la iglesia, de empezarlo a instruir en los caminos del Señor, como dice el Salmo también, instruye al niño en su camino, y cuando sea grande no se apartará de él. Y muchos padres, te sorprenderás, que dicen,
no, en esta parte no me meto en problemas. Y hasta nos ponemos bien bíblicos, ¿no? Y que ejerza su libre albedrío. Cuando crezca, que él tome sus propias decisiones. No es que me demanden derechos humanos, ¿no? Y mejor que él mismo pueda tomar sus decisiones. Y es como que a un niño pequeño le dijeras, a un niño de 5 años, imagínate diciéndole, si quieres, lávate los dientes. Si no, no. ¿Crees que se los va a lavar? No, por supuesto que no. Tienes que entonces considerar hacia dónde estás llevando en esta parte a tus hijos. Así es que reflexionemos un poco en realidad acerca de lo que es realmente una persona exitosa, o llevar a nuestros hijos a un buen puerto, a un lugar seguro, a un lugar, a darles realmente un legado espiritual a nuestros hijos. Proverbios capítulo 1, si puedes abrir allá tu Biblia. En el versículo 7, entonces, si tú estás bien claro y bien entendido que lo mejor que les puedes dar a tus hijos es un legado espiritual, porque de gracia lo has recibido y de gracia lo puedes dar, tenemos una responsabilidad importante en ese legado espiritual. La gran tarea es formar hijos sabios que conozcan a Dios, formar hijos capaces de resolver situaciones con la sabiduría de Dios y no con la sabiduría del mundo. Hijos que conozcan a Dios y le teman. Hijos que puedan distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aún Santiago nos enseña un poco más acerca de esto y dice que si a alguno le falta sabiduría, se la pida a Dios, el cual la sabe dar abundantemente. Y este texto de el principio de la sabiduría es el temor de Dios me lleva a reflexionar que si queremos ser hijos sabios, que sepan tomar decisiones correctas en la vida, aun cuando tú no estés allí, necesitan tener sabiduría, no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios. Y dice que el origen, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el desarrollar esa relación personal con Dios, donde sí efectivamente tengan un temor y una conciencia real de Dios en sus vidas. Este verso de Proverbios 1:7, yo le he puesto en mi Biblia, lo he marcado allá como el GPS, el GPS, la brújula espiritual que debe tener el creyente. Si tú tienes una relación con Dios y temes a Dios cuando vas a tomar decisiones, cada vez que hablábamos que esto es fe, lo que decides día a día, y si tú tienes temor a Dios, siempre vas a tomar decisiones correctas. Es una brújula en nuestras vidas. Si queremos llegar a buen puerto, si queremos como saetas dirigirlos a que den en el blanco, necesitamos una brújula, necesitamos una dirección clara hacia donde tienen que llegar, y esto es el temor de Dios, que teman a Dios nuestros hijos. Si queremos tener esta clase de hijos sabios que conocen a Dios y que saben perfectamente distinguir entre lo bueno y lo malo, y entonces ahí estamos tú y yo parados. Y si antes de tomar una decisión, decidir mentir, decidir hacer esto o aquello, tu relación con Dios tiene una influencia que dice: Señor, yo sé que soy salvo por gracia, pero te quiero obedecer por amor a lo que has hecho por mí. Yo me voy a detener y voy a considerar perfectamente y voy a hacerme preguntas como: ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Cómo resolvería Jesús esta situación? Y esto es lo que queremos con nuestros hijos. Entonces tiene que ver con tener un sistema de valores correcto y de estarlos llevando a reconocer que la verdadera sabiduría que ellos necesitan es la sabiduría de Dios. Mi definición personal de éxito
Una persona exitosa, si le podemos llamar así, suena muy rimbombante esto de éxito, ¿no? Y suena como a muy, muy raro, pero bueno, mi definición personal de éxito es una persona, que tiene una buena relación con Dios y que tiene una buena relación con su prójimo. No importa si no tiene una casa frente a un lago, no importa si no tiene un título universitario, no importa si no obtiene el mejor empleo de su vida, pero tiene una buena relación con Dios y una buena relación con su prójimo. ¿No será esto una persona exitosa, acaso? Que tiene una buena relación con su Creador. ¿Y qué si es carpintero, pero le da más valor a la relación con Dios y con su prójimo que al trabajo? Sabes, le va a ir bien siempre y no le va a faltar nada. ¿Y qué si se casa con Sherk o con Fiona? ¿Qué pasa si se casa con Sherk, pero sabe amar a su esposa y a sus hijos? ¿Ya la hizo o no? ¿Y qué si no tiene auto y anda en bicicleta, pero llega temprano todos los días para cenar a su casa y a orar con sus hijos, pero se transporta en bicicleta? ¿Y qué si no sale con sus amigos en las revistas sociales, pero su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Qué si nuestros hijos no son los mejores deportistas de la temporada, pero tienen o han aprendido el valor de servir a los demás y su contentamiento está en una vida de servicio hacia los demás? Van a entender también lo que es el contentamiento, y aun cuando no obtengan todo lo que desearían, van a tener gozo en sus vidas. ¿Y qué si no habla 3 idiomas, pero comparte su fe con los perdidos? Va a encontrar el valor de vivir. Así es que formar a nuestros hijos, formar líderes al estilo de Jesús, no tiene nada que ver con el sistema de valores de este mundo. Y esto comienza, ¿cómo podemos llevar ahora a nuestros hijos aquí? Entonces hablábamos si ser una persona, aunque suena esto rimbombante, pero si ser una persona exitosa es tener una buena relación con Dios y una buena relación con nuestro prójimo, es algo que debemos de trabajar primero en nosotros. Y es parte de lo que hemos estado aprendiendo este fin de semana acerca de tu vida devocional, acerca de la relación con la iglesia, etcétera, etcétera, que tiene que comenzar como padres. Quiero decirte algo muy importante: la vida cristiana no se transfiere académicamente ni se hereda genéticamente. La vida cristiana no es sentar y darles una clase a tus hijos. Es con el ejemplo. Es con el ejemplo. Muchos de los que crecimos fuera de un hogar cristiano valoramos y sabemos la importancia de tener ejemplos. Dios así le plació. Tú y yo somos sus representantes y somos la luz y somos la sal en esta tierra. Y Dios así le plació que rogase por medio de nosotros: reconcíliate con el Señor. Y Dios nos usa a nosotros para ser ese parámetro de vida que nuestros hijos deben seguir. Así como Pablo decía: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Nosotros primero debemos de ser imitadores de Cristo para que nuestros hijos puedan seguir, para que puedan ir detrás de nuestros pasos. Lo primero es que mis hijos lo tienen que ver en mí. Así de igual manera como tus hijos aprendieron a hablar, como aprendieron a hablar español. ¿Cómo lo aprendieron? Escuchándote, viéndote, y ya fue algo natural en poco tiempo para ellos hablar. Entonces, si queremos que ellos tengan una vida de temor y de sabiduría y de seguir a Cristo, pues igual lo tienen que aprender viéndolo en ti. Recuerda esto que mencionábamos ayer: los líderes religiosos buscan poner cargas que ni siquiera ellos mismos llevan.
que lea la Biblia, que ore, que se congregue, que esto, que lo otro, y realmente está haciendo algo natural en ti, algo que es una pasión en tu vida, que lo pueden ver los demás que están a tu alrededor. Esa es una de las principales razones por la que muchos de nuestros hijos no quisieran acercarse y muchos de los jóvenes hoy en día no creen, porque no lo ven por ningún lado. Ven religión, mucha religión, pero no ven vida, y esto más bien les causa desaliento. Nuestros hijos aprenden de todo lo que están viendo todos los días. De tus problemas personales, ven cómo los resuelves. Si tú tienes un problema con tu esposa, muchos dicen: no pelees enfrente de tu esposa, no discutas enfrente de tu esposa. Y bueno, hay cierta sabiduría en esto. Si discutir con tu esposa es darse con todo, mejor que ni te vean, ¿verdad? Pero si resuelves diferencias con tu esposa con principios bíblicos, sometiéndose cada uno a los demás, cubriendo las faltas con amor, etcétera, etcétera, y tus hijos ven cómo lo haces, qué bien que te vean resolver una diferencia con tu esposa, si lo estás resolviendo bíblicamente. Nuestros hijos están aprendiendo de cada cosa cómo lo haces. ¿Qué tal hablando de permisividad? Cuando cuentan o platican un chiste demasiado obsceno, ja, 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 te ríes, pues ellos están aprendiendo ahí de: no pasa nada, ¿no? Y al rato van a tener como maestro a Facundo o a no sé quién, a Wherever Tomorrow o al que tú quieras, y eso van a aprender más de ellos que del pastor Quique. Entonces, si tú eres muy permisivo en esas áreas, créeme que si tú eres de los que dicen: una cerveza, bueno, la palabra, la escritura dice que es los borrachos los que no van a ir. Yo no soy borracho, ¿no? Es una cervecita, pues en la playa, en el calor, no pasa nada, ¿no? No seamos tan legalistas, no pasa absolutamente nada con eso. Pero tus hijos tienen 5 o 6 años y aún no tienen bien desarrollado un discernimiento. Ellos no distinguen entre una cerveza y una borrachera. Para ellos estás tomando alcohol. Y entonces todas esas pequeñas cosas ellos están aprendiendo. Cómo tratas a los demás con humildad, con respeto. Ayer estuvo bien fuerte en la noche, ¿no? ¿Qué hablas o dices acerca de la iglesia? Esto es bien fuerte, mis hermanos, porque un hijo que crece viendo a sus padres criticando al pastor, criticando a la iglesia, criticando a todo el mundo en la iglesia, ¿sabes qué dice? Yo no quiero ir a ese lugar donde ni tú quieres ir, no sé por qué vas. He crecido oyéndote, escuchándote hablar mal de todos y contra todos, y sabes, yo no quiero ir a ese lugar. No, gracias. No, gracias. Entonces, podemos ser como Pablo, que decía en 1 Corintios 11:1: imítenme a mí, así como, de la misma forma, igual como yo imito a Cristo. Este es dejarles un legado y una herencia espiritual a nuestros hijos, pero requiere estar primero nosotros parados en ese lugar, que sea una completa y absoluta realidad. Muchos quieren tener, pero ¿cuántos se pueden sacrificar, esforzarse a hacer las cosas que deben de hacer? Sabes, no puedes heredar lo que no es tuyo, lo que solamente ves en otros. No puedes decir: hijo, como el comercial de la Cheyenne Apa, ¿no? No le puedes decir: hijo, te voy a heredar la Cheyenne de mi vecino, ¿no? Te voy a heredar la Cheyenne o el BMW de mi vecino. Esto es ilógico. Solo les puedes heredar lo que ya te pertenece a ti. Así es que necesitas esforzarte en la gracia de lo que has recibido para poderlo dar. De gracia recibiste, de gracia das. Mateo 10:8. Quiero el resto del tiempo que nos queda ir a estas 2 áreas en las que creo que nos debemos de esforzar como padres. Primero, que ya se ha estado hablando mucho desde el origen con Quique en la primera conferencia, y es como un mini resumen, quizás tocando otros puntos, de mi vida vertical y de mi vida horizontal, de mi relación con Dios
en esta parte primero de esforzarme en mi relación con Dios y también hacer un balance y un análisis de cómo está mi relación con mi prójimo. Entonces, primero, para tener una vida espiritual que yo que pueda compartir con mis hijos, la tengo que tener, tiene que ser real en mi vida. Muchos de ustedes y algunos ya me comentaron que Yoshimi Horiuchi, sí oímos decir ese nombre al pastor Quique y cuando llegamos esperábamos ver a Francis Chan y nada que ver, ¿no? Así con los ojos o algo así. Y la realidad es que no tengo más que el nombre y el apellido japonés. Mi padre y mi abuelo, ellos sean japoneses, pero yo como tortas de tamal, así es que no tengo nada que ver. Y si yo ahorita les quisiera decir a todos, les voy a invitar todo pagado a un viaje a Japón, todo incluido, yo les voy a dar un viaje por allá y vamos a estar un rato paseándonos bien por allá. Llegamos, tomamos el vuelo y estamos allá. Les voy a dar una tremenda perdida a todos ustedes porque jamás he estado en ese lugar. No puedo llevarlos y ser un guía de ustedes allá porque les voy a dar una tremenda perdida. Así es que tengo que primero haber estado y conocido esto para poderlo dar. ¿Y qué acerca de las Escrituras? En realidad te tomas tiempo para consistentemente estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios para poderla enseñar a tus hijos. ¿Dedicas tiempo serio para poder conocer más las instrucciones del manual de Dios, el libro de Dios? ¿Cuál fue la última vez que tomaste una clase de discipulado? ¿Cuál fue el último libro que leíste? Un texto importante para leer en esto es Deuteronomio capítulo 6, verso 6, hablando de esta instrucción a nuestros hijos. Y quiero hacer, aunque vamos a leer hasta el verso 9, es ser muy relevante primero en el verso 6. Dice, y estas palabras, ¿estás allá? ¿Puedes decir amén? Ok, Deuteronomio 6, verso 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Dime dónde estarán. ¿Puedes decir más fuerte? Sobre tu corazón. ¿Dónde debe estar primero? En mi corazón, ser una realidad en mi vida, no en mi mente, sino en mi corazón, algo que es práctico, aplicable, que vivo todos los días. Estas palabras que te mando hoy deben de estar primero en tu corazón, y entonces cuando las tienes ya en tu corazón, puedes continuar con el verso 7 al 9 y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Cuando la palabra de Dios es una realidad en mi vida que nadie me puede quitar, entonces puedo heredarlas, transferirlas a mis hijos. ¿Te habías dado cuenta que esa es la gran diferencia entre un ateo y un cristiano? En realidad, un ateo y un cristiano, alguien que cree y alguien que no cree, alguien que ha entregado su vida a Cristo y alguien que no, todos tienen que salir a trabajar, todos se enferman, todos tienen dificultades. La vida es igual en muchos sentidos para todos. La diferencia es cómo resuelven sus problemas, con la Biblia o sin la Biblia, con la palabra de Dios o sin la palabra de Dios. Entonces es importante tener esto para poder ir decidiendo cosas en el diario vivir. Mis hijos, entonces, si yo tengo la palabra y la aplico a mi vida, entonces mis hijos van a aprender a resolver problemas igual viéndome a mí. ¿Y qué acerca de tu vida de oración? Hablando de esta parte devocional, no voy a profundizar mucho porque ya tomamos todo un estudio acerca de la vida devocional, de una buena comunicación primero con el Padre, una vida real y no cumpliendo una liturgia, un acto religioso, sino me encantaba cómo lo expresaba Johnny, porque es tu gozo. No oras porque si no oré hoy en la mañana voy a salir y me va a atropellar un camión, ¿no?
sino oras porque es un placer para ti humillarte delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Sabes y conoces mi corazón como es en realidad, y necesito tu ayuda todos los días en mi vida. Y empiezas a tener esta relación con Dios sana, esta relación real con Dios, que podemos aprender aún de Jesucristo. Los evangelios están llenos de ejemplos y textos como aún Jesús tenía una vida real de oración, y esta es el común denominador de los grandes líderes bíblicos e históricos y actuales. Es una vida real de oración. Jesús, puedes ver, porque a veces decimos: ¿y a qué hora se debe orar? ¿En la mañana o en la noche o a qué hora? Vas a encontrar textos donde Jesús se levantaba muy de mañana. Vas a encontrar textos donde Jesús paraba en la tarde y oraba, y vas a encontrar textos donde Jesús de noche oraba, pero tenía un tiempo para... Y si piensas en la vida de Jesús, multitudes lo seguían, sanaba enfermos, reprendía tormentas, se encontraba con endemoniados, tenía que estar batallando con todos los religiosos de su época. Tenía una agenda bien ocupada, los viajes que hacía eran bien largos. Yo nomás camino de aquí al coche y ya me estoy fastidiando, ¿no? Y él, en su agenda complicadísima, separaba este tiempo para poder cargar la pila, ¿no? Para poder enchufarse a la fuente de poder y estar ahí con el Señor. Levantándose aún muy de mañana, dice la Escritura, levantándose aún muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cómo está tu vida congregacional? ¿Cómo está tu vida con la iglesia? Explicaba muy bien Johnny esta parte, y yo nada más quiero decir esto. Él hizo mucho énfasis en: una persona individual no es la iglesia. La iglesia somos el grupo, el conjunto de cristianos que nos reunimos, que somos el cuerpo, y cada uno cumple su función. Así es que tenemos que tener bien claro si vas a la iglesia o eres la iglesia. ¿Vas a la iglesia? Mucha gente va a la iglesia, cumple con esto y los domingos y ya, pero ¿conoces? ¿Eres parte? ¿Estás funcionando dentro del cuerpo de Cristo? Ahí le voy a dejar nada más para que reflexiones. ¿Vas a la iglesia o eres la iglesia? Y la segunda parte con la que quiero terminar es con tu relación, hacer un balance y un análisis hacia tu prójimo, tu relación ahora horizontal. Por llamarle así, esta clase de cristiano exitoso de la que estamos hablando, su vida ya no gira más en sí mismo, sino en el servicio a los demás. Un cristiano real que entiende que ha sido comprado por precio por la sangre de Jesús, que ahora es un esclavo de Jesús, un siervo de Dios, un dulos de Jesús, no va a tener grandes problemas con esto, ya que tiene la motivación correcta y los deseos correctos. Se llama Cristo. No va a tener problemas para tener una vida enfocada más hacia los demás que hacia sí mismo, porque sabe que ya no se pertenece a sí mismo, que ahora le pertenece su vida entera y completa a Cristo. Ok, bueno, pues tengo que tener una vida también de testimonio hacia mis hijos horizontal. Pues comienza por servir en casa. Este es el principal reto. Tus hijos no necesitan solamente a alguien que pague los estudios, no eres nada más su becario. Ellos necesitan un padre. Y tu esposa requiere un amigo y un compañero, no un vecino de cama ni un dictador que solamente llega a dar órdenes. Debemos romper con muchas de esas enseñanzas y tradiciones erróneas con las que a veces aún llegamos a nuestra casa y el padre es solamente el que da órdenes y sentencias. No, sino el padre es el que enseña cómo vivir, y el que no tiene problemas en sentarse y lavar los pies de sus discípulos.
no tiene problema en llegar y ayudar a su esposa a que descanse si está fatigada. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sabes qué? No se me van a caer los pantalones si te echo la mano a lavar los trastes. ¿Y qué pasa si antes de salir de tu casa le ayudas a tender la cama mientras ella prepara el desayuno? No, es que eso es de ella. Y si lo hago, ya después va a querer que lo haga siempre. Una vez hice una cosa y después me dijo, no, pues esa es tu chamba. Y ahí te quedas con eso, ¿no? Mejor no. Trata a los demás como muchas veces tratas a los hermanos en la iglesia. ¿Cómo somos en la iglesia, no? Atentos, serviciales, aceptas a todos, aprecias muchas cosas, eres paciente. Hasta dices gracias, ¿no? En la iglesia. Dedicado, te esfuerzas. Si esto lo aplicas primero en tu casa, wow, qué tremendo. Qué tremendo. Y hablando de este tiempo de esforzarme, y también hablamos ayer de algo básico en la relación matrimonial, y es lo mismo en el caso de la relación con los hijos. Tienes que dedicar tiempo. Suena muy acá, pero discúlpame que te lo diga así. Tienes que dedicar tiempo. Si quieres llevar a tus hijos a buen puerto, tienes que dedicar tiempo para comunicarte con ellos, para platicar con ellos. Y dependiendo la edad de tus hijos, tienes que ir buscando estrategias. Yo cuando mis hijos, porque a veces no necesitan ser así de siéntate y estate una hora aquí, no, tienes que ser audaz y astuto para poder tener esos tiempos con tus hijos. Muchas veces algo que yo hacía era agarré la parte de yo llevarlos diario a la escuela, porque en el camino a la escuela a veces eran trayectos de media hora, y qué hermoso, sabes que los tengo allá media hora sentados en el coche, sin distracciones, para mí solito, y entonces en el camino comenzaba yo ahí a platicar, a escucharlos, y era un tiempo precioso. Bueno, después ya fueron creciendo y ahora ellos tienen coche y manejan, pero me las arreglo, y a veces aún los facebookeo, les mando inbox, y a veces les dejo cartas, y a veces estoy esperando el tiempo. Involucrarte, escucharlos, conocerlos, saber quiénes son sus amigos. ¿Sabes cuáles son los talentos de tus hijos? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Te involucras en todas esas partes? ¿Cómo está tu parte acerca de la disciplina hacia tus hijos, de la corrección hacia tus hijos? Porque muchas veces muchos padres les gusta ser solamente el bueno de la película, ¿no? Y que la esposa sea la mala de la película. Nosotros hacemos el trabajo limpio y que ellas hagan el trabajo sucio. Pero realmente en ocasiones nos va a tocar ser el ogro de la película. ¿Estás siendo parte de establecer límites en tus hijos? Nuestros hijos necesitan conocer límites, porque si no se van a ir de filo. Créeme, nuestros hijos necesitan límites. Y hablando de esta corrección, ayer yo les hablaba que creo que una sana corrección tiene que estar acompañada de dos ingredientes: de amor y de disciplina. ¿Se acuerdan? Lo hablábamos ayer. Disciplina sin amor produce rebeldía. Amor sin disciplina, hijos consentidos que van a dar dolor y vergüenza a sus padres, como dice Proverbios. Así es que esfuérzate en esta parte con tus hijos. Esta parte horizontal también, aunque tuvo que ver mucho en mi vida horizontal, vertical de la parte con la iglesia, también tiene que ser una realidad la parte de la iglesia. En mi relación con las personas en la iglesia, también mis hijos están allí aprendiendo de eso, aprendiendo de cómo es mi relación con los demás miembros de la iglesia. Te ven allí participar activamente con tus recursos, con tu tiempo, con amor, con pasión dentro de la iglesia, tus hijos.
¿Y qué más si salimos un poco ya de casa y de la iglesia en nuestra relación horizontal acerca de compartir tu fe efectivamente con las personas que te rodean? Tus hijos también van a aprender de ti cómo defiendes tu fe y cómo compartes tu fe con la pasión que lo haces tú. Igual lo van a ver ellos y lo van a hacer más adelante. Bueno, una buena relación que tengas tú con Dios y una buena relación que estés marcando con tu prójimo, esto es lo que nuestros hijos deben ver a Cristo en nuestras vidas. Debes de ser el principal modelo a seguir para tus hijos. ¿Escuchaste esto con atención? No debe ser necesariamente el pastor, no es malo que sea el pastor, pero el principal modelo de vida, a quien más tienen que admirar aquí en la tierra, tus hijos, debe ser a ti, por tu vida, por tu testimonio. Esta es la mejor forma de llevar a nuestros hijos a buen puerto. No cometas el error de creer que la parte espiritual, el legado espiritual, se lo tienes que delegar a la iglesia y a la escuela dominical. Si tus hijos vienen 1 hora los domingos, imagínate, tienen 1 hora para ser expuestos a la palabra. ¿Tú tienes cuántas horas durante la semana para que tus hijos sean expuestos a una vida de testimonio? Si te esfuerzas en la gracia de lo que has recibido, entonces puedes compartirlo con todos, especialmente con tus hijos, que no vean una religión que cumple con ciertas cosas los domingos, sino que vean una vida simple y práctica en todo lo que les rodea. Así como lo ven en ti y tú lo ves en Cristo, llegarán a buen puerto. Serán esos hijos exitosos que todos deseamos en realidad tener, que con sus vidas den gloria a Dios, y al final de cuentas de todo esto Cristo es exaltado y podemos aspirar, si lo podemos decir así de alguna manera, a impactar a esta generación tan urgida y tan necesitada de líderes de a de veras, de líderes de verdad. ¿Eres tú varón? ¿Aceptas ese reto? Vamos a orar, ¿te parece? Señor Jesús, gracias te doy por este tiempo, Padre. Solo tú, Señor, puedes ayudarnos en esta hermosa, noble, increíble y a veces complicada tarea, Padre, de llevar a nuestros hijos a tu presencia, de llevar a nuestros hijos a ti, Señor, de que nuestros hijos tengan tu sabiduría y no la sabiduría del mundo, Padre. Ayúdanos, Señor, porque no está fácil, Señor. Muchas veces fallamos, pero aún, Señor, allí cada falla, cada error que cometemos puede ser una buena oportunidad para enseñar a nuestros hijos. Padre, ayúdanos a tener bien claro que nuestros hijos todos los días están aprendiendo de nosotros. Danos las fuerzas, Señor, porque solo cuando nuestras fuerzas provienen de ti podemos salir adelante. Danos las fuerzas necesarias, Dios, para ser esos padres buenos que dejan buena heredad a sus hijos, que dejan un legado espiritual, que saben dar buenas dádivas a sus hijos. Señor, yo sé que no está mal darles una carrera universitaria a nuestros hijos, prepararlos para el mundo exterior, Dios, pero es mucho más importante, Dios, que nuestro valor, nuestro tesoro esté en ti y no en las cosas de este mundo, Dios. Ayúdanos, Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Échanos la mano, Señor, en el nombre de Jesús, amén.